Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias Sí, en principio a Eduardo y a Graciela. Lo que estamos haciendo hoy en el marco del Centro de Estudios de Hermenéutica es continuar una actividad, una iniciativa que Eduardo y Graciela han hecho ya hace tiempo y que seguramente muchos de ustedes conocen y algunos de los que están aquí han participado como entrevistados, que se llamó y se llama hoy también Pintores por Pintores. El Centro de Hermenéutica es es un pequeño centro, una pequeña unidad de la Universidad Nacional de San Martín, donde nos dedicamos a pensar, a estudiar acerca del fenómeno de la comprensión. Originalmente somos algunos que venimos de la filosofía, pero nos interesa entender este fenómeno y pensar este fenómeno de la comprensión humana que nos caracteriza como seres humanos y pensarla escuchando en las diversas actividades, en las diversas experiencias de la vida humana, cómo el mundo es interpretado, leído, reconstruido, reimaginado. De modo que me parece que esa, al menos para los quienes venimos de la filosofía o estamos interesados por la filosofía, eso es quizá lo más fascinante de nuestra tarea, que es la posibilidad de escuchar mundos muy diversos, prestar atención a esos mundos, dialogar con ellos. Y en este caso, el mundo de las artes, el mundo de las artes plásticas, el mundo de la pintura. La llamada filosofía hermenéutica tuvo su puntapié en una obra importante en el siglo XX, ¿no? Un puntapié en una obra muy importante que se escribió allí, y el objetivo de esa obra, en el fondo, aunque un poco disimulado por cuestiones casi de prurito, era pensar qué es la verdad de la obra de arte y cómo piensan los artistas, cómo entienden y comprenden el mundo de los artistas y por qué una obra de arte nos inunda y nos transforma. Y cómo en esa transformación está la verdad que nos regala. Y muchos de los análisis de esa obra estaban centrados justamente en la experiencia de la pintura. Por eso para nosotros este ciclo que comenzamos hoy es un ciclo... estoy sin cámara, me acaban de decir. Perdón. sí. Ahora sí, tienen la desgracia de verme ahora. Discúlpenme, pero de todas maneras todo lo que dije antes valió, aunque quizá más porque no estaba mi cara, pero esto que comenzamos hoy con Graciela y con Eduardo tiene para nosotros esa riqueza, esa validez, esa maravilla de poder acercarnos al mundo de los pintores, poder acercarnos al mundo de las artes plásticas y escucharlos dialogar, escucharlos hablar y escucharlos en primera persona, escuchar a los pintores hablar de su trabajo, de su obra, de su modo de entender el mundo, eso es lo que nos parece aún más valioso que remitirnos a la crítica o a la historia del arte, que tienen sus valores, pero nos interesa y nos parece fascinante ir a la experiencia misma y al origen de esa experiencia. Entonces les propuse en su momento a Eduardo y a Graciela de hacer esa actividad. Ellos me contaron que ya lo estaban haciendo y entonces me pareció fascinante recoger una tradición que ellos mismos habían generado de estos pintores por pintores y seguir haciéndolo juntos.
y por eso les propuse hacer esa entrevista y comenzamos con esta idea de que Graciela entreviste a Eduardo y en la próxima Eduardo entrevistará a Graciela y a partir de ahí seguiremos entrevistando a Pero otros. también, Carlos, también nos interesan tus preguntas que vienen de un lado muy diferente. Sí, sí, yo No sé con todo. si querés empezar con alguna pregunta, algo que te intrigue. Lo primero que me gustaría preguntarte, Eduardo, es ¿por qué el cuerpo humano en tus pinturas? En realidad no tengo la respuesta. Podría decir porque me gusta, nada más, el cuerpo humano, pero no tengo una respuesta específica. O sea, para el objetivo de la pintura, el paisaje es lo mismo, siempre es un disparador, cualquiera puede ser disparador, puede ser un tema político, puede ser un desnudo, puede ser una abstracción, puede ser una forma, pero no hay una respuesta de por qué el desnudo más que algo sumamente íntimo que yo desconozco porque me lo han preguntado y no sé qué decir. Más que la atracción por eso, quizás la atracción más por el hombre, por el humano. O sea, porque yo me pongo un paisaje y es maravilloso, pero no me nace hacer un paisaje. No me nace, no sé por qué razón. En general yo aparte me manejo de una manera, o sea, pienso mucho acerca de la pintura, pero también me manejo de manera muy instintiva y a veces no tengo respuestas a por qué hago algo. Puedo decir qué sentí en ese momento, puedo decir qué miré en ese momento, o qué pintores miraba, o en qué pensaba. Tengo una vivencia de la pintura, pero no tengo una respuesta para eso. Y en ese sentido, Eduardo, ¿vos crees que llega un momento en la vida del pintor, de la madurez, donde la mano es quien gobierna? Entendiendo la mano, algo El que... instinto. Sí, sí. Ah, porque la mano no, la mano es la ejecutora nada más. Claro, es como una metáfora, ¿no? Sí. Sí, por eso digo la mano en el sentido, vos decís el instinto, o sea, la mente racional queda medio en suspenso, sí, algo de eso hay, o sea, yo pienso que cuando mejor sale algo, cuando más uno trabaja desde un lugar más instintivo, qué sé yo, a mí siempre me di cuenta de eso, digamos, e incluso hasta estaba leyendo cosas del Zen ahora, hay un libro muy conocido, que es lo conocerás, el Zen en el arte del tiro con arco. Y yo leía cuando hablaba, que es un filósofo alemán que va a estudiar Zen y le dicen que practique tiro con arco. Entonces yo leía eso y decía, esto es parecido a la pintura. Algo del Zen la pintura tiene algo de Zen, en el sentido de que va desde un lugar como menos racional, por más que yo soy un tipo que cuando enseño racionalmente. No hablo tanto de la subjetividad, pero cuando pinto desde ahí, y por ahí en algún momento, porque yo creo que es una cosa instintiva y también, también entra la razón. El problema es cuando entra la razón en el cuadro. Yo creo que al principio cuando uno trabaja más desde el instinto y en algún momento, en un intervalo, cuando uno para o cuando uno descansa, ahí actúa la razón y empieza a ordenar si hay que ordenar algo. Pero para que esto suceda, para que pueda surgir desde el instinto o desde la emoción, tiene que haber ya un lenguaje incorporado, ¿no? Y yo lo llamaría como ciertos principios que tienen que ver con lo visual. O sea que nosotros para ver literalmente el cuadro necesitamos que esté ordenado, si no la mente, porque la mente es la que ve el cuadro. Si no, la mente no puede verlo el cuadro. Entonces necesitamos que tenga un orden. El orden ese viene desde lo visual y está referido a esa organización que nosotros le decimos de valor, de geometría, de tono, de cálido, de frío. Es un orden que viene casi de la naturaleza. Porque si no, si el cuadro no está ordenado, no tiene interés. No ¿Y cómo fue tu adquisición de ese orden? Bueno, sí, siempre tiene que ver primero con una atracción hacia la pintura, que no sé por qué sucedió, de haber visto, y tratar de encontrar, a ver cómo hacían estos tipos que yo miraba, me refiero a los grandes maestros,
Y decía, ¿qué hay acá? Acá hay un orden, acá hay un aprendizaje. Y veía en la historia del arte que siempre hubo un aprendizaje. ¿Y a quiénes mirabas en ese momento, cuando recién empezaste a pintar? Yo miraba, siempre miré mucho. O sea, decía Borges que le gustaría que lo recordaran por los libros que había leído, más que por los que había escrito. O sea, yo he mirado mucho y me formé, aparte de los maestros físicos y terrenales, me formé mirando pintura, como todos los pintores se forman mirando pintura. Tuve grandes maestros. Uno que recuerdo mucho es Amaki, que era un gran escultor, un poco olvidado. Después Atila, que también fue profesor tuyo, que nos hablaba más del lenguaje. ¿Y qué miraba? Miraba todo, miraba desde Leonardo, miraba Van Gogh y trataba de entender cómo estaba hecho un cuadro. O sea, que hay un lenguaje, hay algo, hay una parte que tiene que ver con la mente y con la comprensión de cómo se ordena un cuadro. Bueno, siempre fui por ese lado, con diferentes profesores y en un momento haciendo más hincapié en el color, viendo el tema de color, otro tema de valores, otro tema de la línea, sí, con diferentes profesores. Y después todavía me enseñan, tengo la suerte de que esos maestros, si uno los ve, aprende. Que son los mejores maestros, qué sé yo, Rembrandt, Velázquez, no sé. Esos son los maestros que a uno le enseñan, como supongo que los escritores se forman una gran parte de la vida leyendo a otros maestros. Bueno, uno se forma mirando y después está el conocimiento, que por ejemplo el profesor que tenía que era Atila, que era un tipo muy racional en el sentido de que le ponía palabras al lenguaje, entonces hablaba de la estructura de valor. Entonces eso a mí me hace que uno empiece a ser más consciente de ese lenguaje y empiece a practicarlo más concretamente. Estamos viendo cosas de diferentes Sí, eso te iba a preguntar. Es todo medio caótico. Sí, yo empecé pintando, esto es un collage, que es como una etapa intermedia. Pero digamos, ¿antes de la pintura estuvo el dibujo o fue simultáneo? Totalmente. Bueno, acá justo no subí dibujos, pero yo dibujé porque entendí, leía Van Gogh y decían, bueno, que el dibujo era un poco la madre de todas las batallas, que es la forma, es el modo de ver la forma. Entonces, siempre el dibujo para mí tuve claramente consciente que el tema de la forma y la línea y el valor era fundamental. Entonces hacía mucho dibujo. También hacía desnudo. El dibujo lo hacía en forma de desnudo porque iba a Estímulo de Bellas Artes. Por alguna razón desconocida, o no sé, siempre hice figura humana. Igualmente, para el caso era lo mismo. Que haga figura humana o que haga naturaleza muerta es lo mismo. Para el hecho del aprendizaje, más la figura humana más complicada. ¿Vos dirías que el rol de la figura en tu obra es importante en sí misma o es un pretexto para generar el hecho pictórico? Y lo que pasa es que es... o no se puede... Claro, no se puede separar, exactamente, porque yo antes pensaba, bueno, es todo un pretexto, pero sí, después pensé, pero no es tan pretexto, porque uno pinta una cosa y no otra, o sea que no debe ser tan pretexto. Si fuera un pretexto no hubieras insistido tanto, digamos. No, me hubiera dado lo mismo pintar una naturaleza muerta, claro. Cosa que hice un montón de naturaleza muerta, qué sé yo. Pero de alguna manera el motor principal era la figura, era el humano, no sé por qué razón, era la persona, tratar de captar algo de eso que estaba viendo. Cuando digo captarlo, sí. Eduardo, la figura que estamos viendo, por ejemplo, ¿sí? Sí. Es una figura humana con un color rojo detrás o algo así. Yo soy daltónico. Sí, rojo y negro. Bueno, rojo, negro y una tierra clara, digamos. Claro, sí. ¿Cuánto el color significa para vos o sirve para vos para ponerle la tonalidad afectiva, la sensación a la obra, digamos? El modo en que vos interpretás la situación, por ejemplo, en que esa figura está allí. Te diría, es muy fácil la respuesta. Para mí poco, para Graciela mucho. Para mí es la forma, el valor, para mí es la forma y el valor, es en primer orden.
Lo que dice que el color ayuda, es como decía alguien del marco, es bienvenido, qué sé yo, ayuda, pero esencialmente está subordinado a la forma. Claro. Y eso también es entender un poco de qué se trata el lenguaje de la pintura, ¿no? Si es como ser más consciente de qué forma, qué valor, qué color. Y eso tiene que ver con la práctica y con que alguien te diga, mirá, esto, el Caravaggio es valor, esto, Matisse es color. Te hago una pregunta de ignorante, Sí. Eduardo. Cuando hablas de valor, ¿qué quieres decir? Ah, perdón, porque hay No, gente que no, por ahí que perdón no la es del mundo. ignorancia. No, no, está bien. No, no, las preguntas no son tontas, las respuestas pueden ser tontas. Valor es lo que llamamos, si lo viéramos en blanco y negro. Ah, O sea, es la forma, las direcciones, el claro oscuro, eso lo llamamos valor. Si esto lo vieras en blanco y negro, hablaríamos de valor. Por Ahora hay ejemplo, pinturas, acá en esta sí, pintura hay más presencia del valor, del claro oscuro, claro, que en esta, que tiene el rojo que es más sí, intenso. Bueno, esta está claro. más Es cerca como del gris, que más el cerca color del gris. acompaña. Esto es una copia libre de Van der Weyden, un pintor de Renacimiento. O sea, no es que el color no existe, sino que el color tiene un valor de subordinación a la forma. claro. En general, en el arte hay como dos grandes tendencias. Una tendencia más hacia el valor y una tendencia más hacia el color. Estas son como dos grandes tendencias y hay muchas situaciones intermedias. Pero eso tiene que ver no con una decisión voluntaria, en mi caso, me sucedió así. ¿Por qué? No También, sé. también, por ejemplo, en algunas de tus pinturas, como esta, predomina más el valor. El valor sería, para decirlo corto, la traducción del color a grises. Ajá. Eh, y en esta hay un poco más de color, ¿no? Sigue Pero habiendo siempre, valor, pero hay más color. o sea, no es que el color no existe, el color tiene un papel más subordinado y en algunos cuadros más que en otros. O sea, lo que veíamos antes, que era una figura, que era un collage, ahí prepondera, no sé, la geometría y el valor. Y esto también, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con esto? Y Torres García, por ejemplo. Yo cuando veo esto me acuerdo de la influencia quizás en Torres García, aunque para el otro no tenga nada que ver. Torres García en el sentido de, para Torres García decía, la pintura es tono y geometría y ritmo. Entonces, el valor de la geometría en su sentido más profundo, para mí es como la arquitectura del cuadro, lo que sostiene el cuadro, Pero el vos valor y la geometría. te acordás de Torres García porque te acordás que estabas pensando Torres García en este momento que estabas pintando esta pintura. No, pero cuando yo pongo esa geometría, en mi cabeza siempre está presente Torres García, de alguna manera, por ahí no tanto, porque ya lo tengo como más incorporado, pero en este momento por ahí se aparece eso porque estaba Torres García dando vuelta por mi cabeza. Porque lo leí, primero porque me parece uno de los grandes pintores de América, de toda América. Y después porque, aparte de que me gustaba y trataba de entender por qué tiene esa solidez esa pintura, eso me llama mucho la atención de Torres García. Entonces me puse a leer a Torres García y a ver, y todo el tiempo está hablando de la geometría y del tono, y la geometría en el sentido más profundo, ¿no? Entonces, yo sé que eso a mí me impactó y me dio un sentido, entendí algo, qué sé yo, para mí. O O por sea lo que menos esta, sí. en ese momento de alguna manera buscabas esa solidez. Sí, la solidez siempre la busqué, siempre. ¿Y qué otras cosas buscas cuando pintas? Y O, solidez es una palabra, ahora por ahí no es la palabra más determinante, aunque siempre está presente que sea algo contundente la obra. O sea, siempre busco y buscaré eso, que me parece que es lo único que tiene sentido, que provoque algo de manera contundente. Y para eso el lenguaje tiene que estar bien utilizado, si no, no. O sea, es contundente cuando el cuadro es entretenido. Y cuando digo entretenido, tiene que tener tiene que ser entretenido visualmente, no entretenido de que sea chistoso, entretenido, que entretenga, que la cosa entretenga, que mi ojo se entretenga en el cuadro, si no el espectador no va a entrar en el cuadro.
Entonces, para mí, contundente, entretenido, y esencialmente que la obra, que suceda algo. O sea, yo no sé qué es arte, y obviamente no hablo de lo mío como arte, pero cuando veo arte, lo reconozco. Cuando veo un Velázquez, digo, bueno, las palabras huelgan, qué sé yo. Uno ve Velázquez y dice, esto es arte. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Podemos hablar ahora de Velázquez, pero esencialmente no sé por qué es arte eso. O cuando ves Rembrandt, o cuando ves el barroco, o cuando ves, qué sé yo, el gótico, o cuando ves un grabado japonés. Yo en general hablo de cultura occidental. Yo formo parte de la cultura occidental. Yo puedo admirar el arte japonés, que me parece extraordinaria, pero no sé cómo se hace eso. Me resulta admirable, extraordinario y absolutamente lejano. ¿Y alguna vez, perdón, porque justo estabas hablando de los grandes maestros, sí. Quería preguntarte si en algún momento tuviste que de alguna manera olvidar, entre comillas, o desenmarcarte de los grandes maestros para poder tener un mayor grado de libertad al momento de pintar, porque a veces bueno, esa influencia nunca, sí, es un poco entiendo, pesada, sacárselo de encima, pero sí. bueno, por ahí nunca, siempre me dejé llevar, qué sé yo. Digo, no lo intenté, no dije, voy a desmarcarme de esto, bueno, iba por ahí, qué sé yo. Tampoco me No fue sentía tan pesado copiando, para vos, claro, no fue tan no, pesado. lo llevaba, atravesaba, y me iba dejando llevar. Me río porque dice, soy Lucio, te escucho, ese es mi hijo. No, estaba pensando en eso que me dijiste, que uno se va dejando llevar. Yo nunca intenté ir en contra, como decía Oscar Wilde, mis deseos son órdenes para mí. Y para mí eso es una ley. Y si se me canta esto, lo hago esto. El tema es hacerlo con autenticidad, qué sé yo. Sí, también supone creer que hay búsquedas que nos escapan a nuestra conciencia, que es como una película muy finita sobre un mar inmenso que somos Sí, nosotros, y no solo nosotros, todo lo que los otros han puesto en nosotros y dejaron, sí. y ese río de tiempo que está detrás nuestro, ¿no? No, sí, Me, yo creo. me Sí, interesa sí, mucho la idea de la contundencia, porque me sí. parece maravillosa esto de que el cuadro, que vos lo decías con el término entretenga, que es Sí, que se me ocurre preguntarte si se podría traducir eso en que nos concierna. Que nos concierna quiere decir que nos convoca, que nos toca algo dentro y que nos dice, esto tiene algo que ver conmigo, no sé qué, pero yo me podría quedar horas mirando este cuadro, y esa experiencia es única. Para quienes no somos pintores, mucha de la academia nos ha malformado, en el sentido que tenemos que encontrar una explicación para todo o un discurso que acompañe. Y a mí siempre me pareció una maravilla poder quedarme ante el cuadro que me concierne, que me interroga, que me atrapa, sin más, como sí, estar frente a un paisaje, ¿no? Quizá eso sí. sea, ¿no? No, sí, sí, claramente, no sé, yo me parece que cuando uno está ante, obviamente yo me excluyo de esto, pero cuando hablo de arte hablo de los maestros, ¿no? Y excluyen cualquier palabra. Cuando uno ve Rembrandt, se puede hablar mucho de Rembrandt, pero esencialmente no se puede decir nada. La obra está hablando y hay que callarse porque el único que habla es Rembrandt, y habla de manera muy contundente. ¿Qué quiere decir? No sé qué quiere decir, pero está diciendo mucho. Yo no sé, porque aparte tampoco mi lenguaje es el de a mí la filosofía me resulta, aunque parezca curioso, porque yo en pintura tengo un pensamiento abstracto, pero en la filosofía me cuesta el lenguaje de la palabra, me cuesta entenderla. Pero me parece que la manera de acercarse a la pintura es mirarla, y que el discurso, bueno, de hecho, de las meninas nadie sabe qué significan las meninas, nadie sabe qué hizo eso. Sí, es el rey que está atrás y las meninas, pero esencialmente el cuadro, en cuanto a lo temático, no sé de qué está hablando.
O sea, lo que está diciendo lo dice en sí mismo. O sea, no sé qué palabra se puede agregar a eso. Entonces, siempre para mí la pintura tiene que ser algo, eso, contundente, tiene que ser algo potente. O mi modelo son todas estas pinturas. Yo me creí mirando pinturas de libros esencialmente, y después de museos, esencialmente de libros como todos los argentinos. Y siempre veía algo que me emocionaba y que me decía, quiero hacer eso, quiero esa contundencia. Siempre ese es el modelo. El modelo no lo he sentido imitar, porque por otro lado yo me dejo llevar, pero no puedo evitar ese modelo tan... esas cumbres del arte que son, no sé, el gótico, renacimiento, barroco, porque eso para mí son las cumbres del arte. Todo el arte es extraordinario. Yo evidentemente esto que está viéndose en la pantalla no tiene nada que ver con el barroco, pero bueno, yo soy un pintor de ahora, no se puede, yo miro mucho eso, miro y me parece extraordinario, pero no puedo, no tiene ningún sentido copiar eso. Me parece que es algo para mirarlo, que me parece que es una pintura muy potente y que es la pintura del futuro. Esa pintura, esos maestros son más contemporáneos que Duchamp. Hoy, eso es lo que yo pienso ahora en plena pandemia. Una cosa Qué extraña, curioso, ¿no? porque justo estamos en un momento, sí, estamos En un en un momento momento ya digital. desde hace varias décadas, claro, donde la pintura parece que fue algo del pasado, que es algo anacrónico. Incluso la gente a veces no tiene la paciencia del aprendizaje, porque el aprendizaje de la pintura también lleva tiempo, ¿no? O lo que Y vos sucede estás ahora, diciendo sí. que es el futuro. Sí, para mí eso es el futuro, esa es la humanidad, digamos. Es la humanidad y esa es la que en algún momento se va a volver, qué sé yo. Ahora que ahora sea todo digital, qué sé yo. No sé, es episódico y aparte me parece que este momento de la pandemia es un parteaguas, nadie sabe lo que viene después. No sé qué va a pasar, pero bueno, están mutando muchas cosas. Y yo en el momento porque yo no es que miré siempre el barroco, lo miré de chico, sí, y lo miré toda mi vida. Rembrandt es para cualquier pintor que diga que es pintor, Rembrandt es algo, algo sagrado, digamos, o Vermeer, o Velázquez, o Giotto, o lo que sea. Para cualquier pintor eso tiene los mismos maestros más contemporáneos de Picasso para atrás copiaban esos pintores y miraban esos pintores. Eso es un cumbre de las artes visuales, por lo menos en Europa, por lo menos en Occidente. Yo del otro no puedo hablar, puedo admirarlo nada más. El arte japonés, te digo, el arte chino es extraordinario, el arte africano, el arte mesoamericano, pero no es mi cultura esa. Entonces, en estos momentos que uno diría, es un momento más digital, uno tendría que estar mirando otras cosas, y sin embargo no puedo evitar ir hacia atrás, como para proyectarme hacia adelante. Y esto no quiere decir copiar, porque me parece que hoy en día copiar a Velázquez es imposible y no tiene ningún sentido. Y cuando lo hacen caen en una ilustración. Eduardo, ¿cómo nace un cuadro en vos? Bueno, esas preguntas las más sencillas son si me preguntás qué es el arte, me matás. Y cómo nace un cuadro es de las más difíciles. O sea, nace por una sensación. De golpe hay ciertas, uno tiene una costumbre de llamar un modelo, acá por ejemplo, y está ahí y digo, qué interesante, qué sé yo, y hago una mancha rápida, como esto. De una sensación, digamos, nace, no es una... Porque cuando uno trabaja con modelo, lo ideal es que la modelo sea esa persona, y si no es modelo profesional, en un sentido también es mejor. O sea, estoy pintando una persona y que sea esa persona como es. Y ahí por ahí se dispara una dirección, un color, una mancha, y uno visualiza, uno presiente una composición, digamos. Y va a atacar eso, no desde el lado de ilustración del parecido, sino desde el lado de la sensación que lo motivó a uno. Y en esto de dejarte llevar, también cuando pintás es así, o sea, no trabajas con bocetos o He hecho composiciones bocetos, sí. previas.
¿Has hecho bocetos? He hecho bocetos, pero después no, porque es una cosa, a mí me encantaría, pero no puedo. O sea, no es mi manera de trabajar, no puedo hacerlo. Estos son bocetos rápidos, digamos, de la modelo. ¿Y la materia, o sea, la cantidad de materia, es Y la importante? materia, mira, yo diría que no, pero sí, porque mi intención no es voy a poner materia, pongo la materia que va surgiendo, en realidad la materia aparece por una sesión de uno va tapando, corrigiendo y va poniendo materia para cubrir o para corregir, y va sucediendo eso, pero tampoco me puedo hacer el distraído de decir que evidentemente para mí lo táctil es importante. Digo táctil porque la materia es lo táctil. O sea, aunque yo diga que no, es importante. Y cuando usaste otros medios como el collage, por ejemplo. Y bueno, ahí es más clara la materia. Si vas para atrás, fíjate los collages que hice hace, no sé, 10 años. Voy a ir para... Anda, ahí. Bueno, este el primero, o el segundo. Bueno, esos son cuadros que tienen 2 metros. Y sí hay un tipo de trabajo diferente, porque es un trabajo desde lo temático y desde la materia, por más que yo digo que a mí el tema no me interesa, pero el tema, obviamente esto es La Casa Rosada, porque es una serie que hice que tenía que ver con un poco con la historia argentina. Era como un disparador, qué sé yo, esto sería los bombardeos en Plaza de Mayo, una manifestación, pero era un disparador que en ese momento, por alguna razón, me pareció interesante. Y también porque pensé por una cosa que había dicho Santoro, el pintor, que digo, pero dice, nunca se pintó decía, un comentario que me pareció muy interesante, que dice, en Argentina en los 60 se pintó Vietnam, pero no se pintó esto, que en realidad esto sería el bombardero de la Plaza de Mayo en el 55. Y entonces me pareció curioso y muy inteligente el comentario, como siempre estamos un poco mirando afuera y nunca miramos a nuestra historia o tangencialmente o no tanto. Entonces eso me pareció, me digo, pero mira vos, me pareció un comentario inteligente. Entonces por ahí un poco eso disparó el hacer cuadros, aunque no son muy literarios, digamos, pero evocan un poco algo de eso, de la historia, de todas las partes de la historia, no solamente de esto, de toda la historia, ¿no? ¿Y por qué se te ocurrió hacerlos en collage? Y bueno, eso tenía que ver supongo que estaba buscando algo más contundente, geométrico y limpio en cuanto al color, y empezó un poco de casualidad, pegué una tela y dije, esto me lleva a un lugar más geométrico y más abstracto y con el color más limpio y más dividido. Bueno, por ahí sucedió, tampoco lo tengo tan claro, ¿no? Y aparte, obviamente, cosas que veía pintores como Manolo Valdés o Kiefer o un montón de pintores que de golpe la materia empezaba a tener un protagonismo mucho más importante. Entonces se dio esa conjunción de cosas. Después me cansé del collage, pero necesitaba volver al óleo, ¿no? Entonces esto, que son todos cuadros grandes de 2 metros, es todo... o sea, me di el gusto de poner materia de manera bestial, digamos. Era como sacarse el gusto, digamos. Y obviamente, como hay materia, el color está en una escala mucho más reducida. ¿No? Esto todo hace referencia a San Martín, qué sé yo. Pero quizás para mí no está tan sentido el tema. Este es un tema que todos conocemos, que es Plaza de Mayo, el año 45. Pero acá, por ejemplo, metía metales y también era un gusto, una sensación nueva el hecho de poner el color y la materia directamente, no tener que usar un pincel y que el color de alguna manera está dado, por más que está pintado encima algunas zonas, el color viene dado por el mismo material. Y eso me sirvió, me interesaba eso. Sí, el color, la textura también.
Sí, obviamente, yo puedo decir que no pienso, pero sí, acá la materia era la gracia de la materia, de las texturas diferentes, de la geometría, porque aparte el collage en algún sentido te lleva, como uno tiene que recortar la forma, no es como un pincel, sino que la geometría tiene una manera mucho más contundente, porque uno en general corta y corta de manera recta, en general. Si tengo que cortar esto, que esto es corrugado, y pegarlo. Y aparte también descubría cosas, empezó a usar resinas, resina para pegar, entonces hay, qué sé yo, esto es un pedazo de, esto, bueno, no sé si se ve mucho, porque es un pedazo de árbol, digamos, es una rama de verdad. Y ponía metal, porque también hay metal pegado, todo esto sobre una madera en 2,20 metros debe tener. Entonces eso me parecía, lo disfrutaba eso, me gustaba. Y aparte también lo coloreaba de alguna manera, siempre pensando, con toda esta materia no voy a poner colores, qué sé yo. Entonces todo quedaba subordinado un poco a la cosa de materia y del valor, de eso que hablábamos antes, del valor. Están haciendo preguntas, después las respondemos. Sí, como quieras. Hay un montón de preguntas y comentarios en el chat. Sí, No sé, Graciela, cómo querés que hagamos. como vos quieras, Sí, Graciela. sí, yo solamente te iba a preguntar si vos que te parecía que había algún peligro que podía atentar contra tu pintura, cuáles serían, si puedes identificar esos peligros que pueden ser internos o externos, ¿no? A los peligros, y bueno, Sí. es los peligros es no tener ganas, la falta de entusiasmo, de vitalidad, pasa por ahí. No creo que sea, y obviamente, pero en mi caso, bueno, qué sé yo, nunca... El escuchar con una oreja lo que dice el otro, el que va a comprar el cuadro, el que quiere comprar el cuadro, el marciano, quien sea. Bueno, si uno lo escucha demasiado, desaparece la pintura, ¿no? Y en cuanto a uno mismo, y bueno, la pintura tiene que ver con vitalidad no en el sentido físico, sino con vitalidad interior. Y bueno, el riesgo es ese, que eso, qué sé yo, no sé cómo se dice eso, cómo expresarlo, pero no hay un riesgo pictórico, sí, el amaneramiento, pero eso tiene que ver con la actitud de uno, eso es uno que tiene que estar... mientras tenga una actitud vital con respecto a la pintura, eso no debería suceder. Mientras uno sea auténtico con respecto a la pintura, mientras no se mienta sería. Supongo Eso que eso, que, entonces sí. no, que eso que decís me resulta muy atractivo, ¿no? Que nunca pensé que podías responder esto y ¿Eh? me parece que nunca pensé que podías responder esto y me parece no por vos, sino por la Sí, respuesta a esto, que el peligro es la falta de entusiasmo, la falta de vitalidad, ¿no? sí, Los chinos hablaban, en Occidente hay una tradición que respecto a la relación con la vida, que decían que hay que cuidar la vida, y los chinos dicen que hay que nutrir la vida. ah, ¿Cómo te parece que se nutre ese entusiasmo? Porque eso es sí, sí, fundamental para toda actividad artística, digamos. Si no hay ese sí, entusiasmo, y además me gusta que lo vincules a la vitalidad, ¿cómo te parece que se sí. nutre eso? Cómo se nutre y me parece que no haciendo determinadas cosas por ahí. Dejar que eso suceda. Dejar que eso suceda sería lo que... O sea, no impedirlo, No me juzgarlo, tal vez. parece. No Claro, no juzgar. decir, bueno, ni esto está bien, ni esto está mal, ni no, sino dejarse un poco llevar y bueno, si tiene que ser más de valor, y si tiene que ser por ahí, va por ahí, y no intervenir y dejar que sucedan las cosas y acompañar la vida sería, ¿no? De hecho, Cézanne decía, la pintura no es una copia de la naturaleza, sino es un camino paralelo a la naturaleza. Bueno, y los chinos tienen algo de eso que a mí me resulta muy extraño también, que yo no entiendo, porque ellos, yo lo admiro a los chinos, es extraordinario, pero tienen una actitud diferente con respecto a la pintura de observación. Ellos observan y después realizan. Observan mucho la naturaleza y aparte con una actitud de devoción hacia eso, de respeto.
O sea, me parece un mundo muy diferente al nuestro. Justo el otro día leí que alguien que había escrito sobre Cézanne había dicho que Cézanne había comprendido la manzana, ¿no? Había comprendido la manzanidad de la manzana. Ah, Y sí. y que podía decir al final de su vida, podía vanagloriarse y decir, he comprendido la manzana y 1 o 2 vasos. Y Me bueno, pa es que en me eso está pareció una todo. frase hermosa. ¿Vos qué pensás con respecto a tu pintura? Con respecto a la pintura, para mí la pintura es pasado, es lo que va a venir, o sea, ya está muerto, punto. No, No, pero puedo mirar y digo, bueno, no si está, vos miraras sí. si vos miraras tu pintura, ¿qué dónde te parece que profundizaste más? O, ¿qué cosa te parece en la que buceaste más, digamos, dentro de la pintura? Bueno, traté de pintar para aprender a pintar. Yo pinto para aprender a pintar y creo que eso está en el futuro, digamos, ¿no? O sea, todo esto a mí no me satisface. Algunos digo, bueno, esto está un poco menos malo, dice yo, nada más. Está lejos de lo que ambiciono, Ujú. Eso forma pero parte de nutrir la vitalidad, ¿no? puede ser. Yo eso ni lo pienso, porque aparte, bueno, aparte yo me crié con unos modelos de pintura desde chico, de los libros estoy hablando. Si uno ve a, no sé, si estudia con Van Gogh, Miguel Ángel y Rembrandt, qué sé yo, el parámetro está muy alto. O sea, qué sé yo, no puedo, es parte de mi ser, no puedo escaparme a eso. Acá, mira, acá pone alguien, Cézanne dijo que quería aturdir a toda Francia con una manzana grande. Bueno, es que es eso, de una manzana de Cézanne está todo. O sea, Miguel Ángel dice la Capilla Sistina, pero también en una manzana de Cézanne está todo. O sea, lo que pasa es que son temperamentos diferentes y épocas diferentes. O Cézanne es otra, Miguel Ángel es otra persona que exclusivamente pintó figura humana. Así como Morandi pintó cacharritos en su habitación, nada más. O sea, no Claro. hay, es todo tan distinto y tan diferente. Lo que se ve es una gran intensidad y una gran pasión, un gran amor al arte, un gran amor a la vida, no sé qué. Pero eso se ven todos. O sea, todo, y eso atraviesa todos los siglos. Nosotros vemos a, qué sé yo, ves a Van Eyck y decís, esto es contemporáneo, esto no es pasado. Yo vi a Duchamp y me parece pasado, ya estoy cansado de Duchamp. Y de chico me gustaba Duchamp, y lo miré a Duchamp, y lo leía a Duchamp, y lo vi a Duchamp. Si quieren leer las preguntas, estaría bueno. Sí, fíjate, anda más para atrás que hay otras figuras. Todo esto que estamos viendo es más del comienzo, o de un comienzo, digamos. Después más para abajo creo que había pinturas cuando volví de nuevo a la figura humana, cuando me cansé del collage, cuando necesitaba ya, porque hice collage y de golpe me sentía... Andabas para atrás, Graciela, más para abajo Sí, en sí, el estoy yendo Facebook. para el final. Sí. En un momento el collage, esto es anterior al collage, y tiene que ver con lo que hice después, esto también, todas estas cosas. Pero en un momento la materia ya se me hizo tan exasperante que necesitaba volver a agarrar el pincel, a poder controlarlo yo, porque en un momento, acá no está, pero empecé a usar unos hilos en que la materia era una cosa ya tan engorrosa que no podía manejarlo, necesité volver al modelo y al pincel. Esto es post-collage. Esto es un poco sí. Sí, después dice, bueno, esencialmente lo que hay es trabajo de modelo, porque no me nace por ahí hacer naturaleza muerta. No me nace, o sea, me encantaría porque sería más cómodo y más barato. Pero, y después hay etapas en donde uno cree más donde la obra se vuelve un poco más lineal y analítica, porque en un momento uno cree más en cierto realismo. Y después deja de creer en eso. O sea, va mutando de un poco de acuerdo al momento en que está uno y lo que va viendo y cómo funciona eso en uno, porque uno ve lo que quiere, uno encuentra lo que está buscando, digamos.
O sea, aparece lo que uno está buscando aunque uno no quiera y se topa y eso lo influencia a uno. Graciela, hay una serie de preguntas y comentarios. ¿Querés que los lea yo? Sí. Sí, por favor. Sí. Bueno. De Lucía, cuando dice captar, ¿qué quiere decir? Captar. Y es una palabra Captar, como, de se ve alguna que manera es como apropiarse de... Es como si uno se apropiara de eso que está delante de uno, no por ser mujer o hombre, sino de apropiarse en el sentido de tomarlo, en España, bueno, Como de atrapar, tal vez. claro, de atrapar. En España dicen cogerlo. De atrapar, de apropiarse de eso. De apropiarse. No encuentro otra manera. Esa es casi algo de... Es una manera de decir, bueno, esto lo quiero para mí, qué sé yo, no el objeto de naturaleza muerta o el objeto, la figura en sí mismo, sino esto de construir algo, de apropiarse, de construir también eso. A ver, de construir. José Sí. Eidelman, te mando un abrazo, fuerte abrazo. Eduardo, sos un gran pintor. Después Alicia dice que el valor es la cantidad de luz de un color. Claro, eso cuando hablamos de valor. Por ejemplo, Claro. esto está armado en función del valor, no en función de lo cromático. Pero hay color. No es que no hay color. Hay color, pero está un poco subordinado, porque acá hay cálidos, y hay fríos, hay azules y hay naranjas. Pero siempre se subordina en función de una causa como más primordial. Porque pintar es elegir. Y elegir es elegir color o valor, por más que no sea tan consciente, porque uno no es plenamente consciente, pero en ese dejarse llevar y la experiencia de uno va funcionando también el aprendizaje con la experiencia, con el instinto y va armando el cuadro. Pero siempre es elegir. Supongo que en la política es lo mismo y en todo es lo mismo. Fernando Guibert comenta, gran pintor, a veces decís que el tema no es importante, pero sin embargo, los temas siempre están presentes. Claro, la pintura es primero. Sí. Bueno, yo cito una frase de Bacon que dice, me gusta la pintura cuando habla más fuerte que el tema. Y ahí está sintetizado todo. Claro. Ahora, no quiere decir que no haya pintura temática, y es extraordinario, porque todo modernismo africano es extraordinario y es temático. La gran pintura de la humanidad es temática, está relacionada con el cristianismo. O sea, más temático que Caravaggio no hay, más temática que la Capilla Sixtina no hay, y es extraordinaria. O sea, que no es algo menor el tema es eso, cuando el tema habla más fuerte que la pintura, ahí deja de ser interesante. O sea, a mí no me interesa si pinta un pintor, si pinta el peronismo, si pinta esto, más, puede ser algo interesantísimo. No, yo no menosprecio el tema para nada, más me gustaría, pero no, a mí no me nace. Yo tengo ganas de pintar un desnudo, no se me ocurre pintar algo temático con el desnudo. Pintar una situación que me encantaría, porque la mayoría de pintores que me gustan, de alguna manera son temáticos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de pintura clásica. Es tema, tema y tema, y sin embargo es la gran pintura de la humanidad, los logros más grandes. También a veces aparecen temas sin ponerle el nombre del tema, ¿no? Por ejemplo, yo miro este desnudo, vamos a decir que el tema es el desnudo, pero sin embargo no es el mismo tema dentro del desnudo que otros desnudos que tenés. Acá aparece un rasgo, no sé, como de vulnerabilidad, que en otros desnudos no aparece. O sea Sí. que el tema también aparece a pesar de, más allá de que uno se lo proponga o no también. Y también sucede eso. Por eso yo antes descreía del tema, porque decía, a mí me interesa la pintura, pero si digo, ¿por qué pinta Eugenia? Que es ella, Eugenia. ¿Y por qué estoy pintando una persona así? ¿Y por qué pinto esta otra en esta pose? Y tengo que decir que evidentemente el tema me está atravesando de alguna manera. O sea, no pinto a cualquier persona.
No puedo pintar a cualquier persona, y tampoco sé por qué. Hay algo que tiene esa persona que atrae, no estoy hablando de lo físico, sino desde el punto de vista visual, que de alguna manera está acá dice Fernando que es una excusa. Sí, es una excusa y también es importante. Es una excusa, pero no cualquier excusa. Porque cuando Miguel Ángel pinta la Capilla Sixtina y Morandi pinta los cacharritos en su habitación, es casi una declaración de alguna manera política. Y cuando Danieli pinta la boca y pinta esos cacharros en la boca, yo veo ahí una pintura social. Y sin embargo, alguien podría decir esto es lo anti, no hay ninguna referencia concreta a un movimiento social, y sin embargo está hablando de un mundo. O sea que por ahí lo temático está escondida, y bueno, en general el que pinta no sabe bien por qué pinta por qué pinta específicamente esa persona con esa pose. Un poco se deja llevar por la instinto, por la sensación de ese momento, pero supongo que alguien de afuera va a decir, pero vos pintás esto, esto y esto. Y entonces debo decir, sí, no me di cuenta, pero pinto determinadas personas y determinadas poses y determinadas cosas. Sí. Fernando sigue y dice, contundencia es la mejor palabra. Sorprenderse uno mismo primero. Bueno, eso es verdad. Primero soy yo, primero tiene que gustar a mí. Y pregunta, y pregunta Fernando, ¿cuál es tu relación con el arte contemporáneo? Que siempre es parte de una moda. Sí, no, a mí el arte contemporáneo es una palabra ya de por sí, no hay nadie que pueda decir esto contemporáneo. Sí, el mercado y el mundo, ¿cómo se dice? El epifenómeno del arte. Y esto contemporáneo, esto no, pero eso a mí no me importa, qué sé yo, para mí contemporáneo es un grabado japonés y es, qué sé yo, una cultura africana y y todos los pintores que he hablado. No sé. Van der Weyden es contemporáneo. Y si para la gente no lo es, y bueno, estará equivocada. O sea, a mí Andy Warhol ya me parece algo viejo, me parece algo prepandemia. Ahora, lo que pasa es que hay un mundo que difunde ciertas cosas y ese mundo va a seguir estando durante bastantes décadas. Y hay aparte un negocio montado y no sé, y eso va a seguir sucediendo. Qué sé yo, pero cuando yo hablo de arte clásica estoy hablando del futuro, para mí. Entonces el tema, bueno, o sea, de alguna manera el tema existe, porque yo veo el muralismo mexicano y el tema es ineludible, ¿no? Y la mayoría de la pintura, sí. Alejandro pregunta, ¿cuál es tu motor a la hora de pintar? Aquello que perseguís en cada nuevo trabajo. Y antes, si me preguntaban, hubieran dicho aprender a pintar. Ahora no sé qué es aprender a pintar. Pero digo, pinto para aprender a pintar es en principio, pero tampoco dice nada eso. Ahí uno busca una sensación, qué sé yo. Y como uno no la logra, insiste. Y ya se ¿buscas algún tipo de armonía, de belleza o de alguna cosa así? Palabras desvalorizadas, pero que inevitablemente, si hablas de Goya y las pinturas negras, estás hablando de belleza. No hay otra palabra para hablar de eso, de belleza. Lo que pasa es que es una palabra degradada. La belleza puede ser terrible. Sí, no, pero en principio uno dice belleza y que asocia a la gente lo bello, el objeto bello, digamos, no el cuadro bello. Y yo no puedo evitar sentir esa abrumadora belleza, por decir de alguna manera, en Goya, qué sé yo, o en tanta pintura, digo Goya en sus pinturas negras, que y en general... Goya, en Goya, ¿la belleza con qué te parece que tiene que ver? yo veo un no es lo bonito, maravilloso. evidentemente. No, no yo veo un cuadro bonito. maravilloso. Entonces, para mí, belleza por ahí es parecido a maravilloso. No sé. Es muy difícil de... O sea, en la pintura pasa eso, que las palabras un poco... Se supone que los cuadros hablan, y cuando hablan no hay palabras.
Sí, es como que las palabras se quedan cortas. Sí, no tienen sentido las palabras. O sea, Néstor, entonces el cuadro, sí, decime, Carlos. no, sí, sí. Sí, en general yo nunca le tuve miedo a la palabra belleza porque me nace la palabra, en general no la uso, pero me nace cuando veo obras de arte. Uno dice, y hablamos con otro pintor y decimos, qué belleza que es este cuadro. Y el cuadro, nadie está pensando en lo temático, no estamos pensando en lo temático. Puede ser una virgen o puede ser un descendimiento, cualquier cosa puede ser. Y sin embargo, uno usa el término ese, lo que pasa es que fue desprestigiado el tema. Fue desprestigiado esa palabra. Hoy en día no se usa, es casi como pecado. Determinadas cosas, decir belleza, decir pecado. Pero bueno, no es así. No hay palabra que quizás que supere esa. No hay otra palabra más extraordinaria que esa. Podría decir impacto, pero impacto también se puede referir. Un choque es un impacto. Un choque, si una foto de un choque también produce un impacto. En cambio, belleza es todo eso junto para mí. Es la potencia de la imagen, esa imagen que se queda grabada en la retina, ese algo memorable, imágenes que son memorables, que se quedan en la retina grabadas. Bueno, eso me encantaría hacer imágenes cuando uno ve, digo, los arquetipos, los grandes cuadros de la historia del arte. Y una vez la Menina, la Ronda Nocturna, la Gioconda, y bueno, tienen una potencia que excede las palabras y tiene un impacto, y esa imagen queda grabada en toda la historia de la humanidad. Y en general las imágenes que nosotros vemos ahora en el siglo XXI no tienen esa pregnancia, ni esa potencia, ni esa durabilidad. Entonces a mí me gustaría hacer imágenes como esas. Es una ambición casi patética, ¿no? Porque uno no puede, estamos hablando de figuras extraordinarias, ¿no? Pero bueno, el deseo podría ser ese, la motivación de hacer una imagen que sea contundente, potente, bella y memorable. Vos Néstor, decías recién, perdón, se me ocurrió otra cosa, que como hablabas que hablabas con tus colegas Sí. pintores y decía qué belleza. ¿De qué temas te interesa hablar con tus colegas? ¿De qué temas? Bueno, últimamente en la pandemia está el tema del bajón que es todo esto, ¿no? Pero en general siempre hablamos, o con vos o con José, me manda un cuadro y me dice, mira qué bárbaro, qué sé yo, un cuadro de cualquier época, ¿no? En general habla de pintura, y después habla de la vista, porque obviamente la mitad del problema de la pintura, del tipo que se dedica a la pintura, en todas las épocas de la historia es el dinero. Es un tema del que no se habla, pero cuando uno ve las cartas de los artistas, puede ser de Monet o de Miguel Ángel o de quien sea, el tema material está presente constantemente, porque es la lucha por la vida. Lo que pasa es que en general, en la historia, eso queda un poco, o sea, es como que no tiene gracia Monet hablando de dinero, para eso está, no sé, Bill Gates hablando de dinero. Pero bueno, en las cartas de Van Gogh el tema del dinero es la mitad de las cartas son temas de dinero, ¿no? Y la mitad, y los problemas de Miguel Ángel son problemas de su relación con el Papa, y que le paga y que no le paga, y los problemas de Monet también. Porque también la relación con el dinero muchas veces tiene que ver con la relación con el poder. Ah, bueno, y ese es otro de los temas del que no se habla, pero bueno, el vender cuadros, que es lo deseable. Si uno es pintor, desea vender cuadros. ¿Para qué? Para poder seguir pintando. Y ese tema fundamental, y es un tema que a veces no gusta hablar, qué sé yo, pero está presente en toda la historia del arte. El tema del dinero. Estaba leyendo hoy, que estaba mirando grabados japoneses, un grabador de lo mal que lo pasó y que tuvo que hacer determinadas cosas. Estamos hablando del siglo XVIII. O sea, ese tema está presente siempre en la historia del arte. Que no se hable no quiere decir que no esté. Y en todas las artes es lo mismo. Y la relación con el poder. Y la relación con, en un momento era el poder de la iglesia, después era el poder de los burgueses, ahora también es el poder del dinero. Que gusta, que no gusta, uno está atrapado en eso, no se puede salir de eso, de lo que gusta y de lo que no gusta a la gente.
Claro, antes a los los encargos, sectores altos, que son los que compran cuadros, que no son en este momento la gente de los sectores altos no es la más culta, más bien es lo contrario. Entonces ahí se produce un choque muy fuerte claro, entre y el yo gusto. pensaba que antes los encargos eran explícitos, ¿viste? Te decían, haceme una virgen con un niño, o haceme, no sé, una adoración de los magos, o una crucifixión. En cambio ahora, ese encargo, entre comillas, es mucho menos explícito, pero también existe de alguna manera, porque si vos pintás dentro del lenguaje de la pintura, dentro de la tradición, hay todo un sector que es bastante hegemónico del mercado del arte que no te va a mirar. Ya por eso mismo no te Bueno, va a mirar. sí. Sí, sí, hay ya discursos armados, es todo muy ideológico. Y se puede llamar moda, o se puede llamar hegemonía, o se puede llamar capitalismo, qué sé yo, cómo se llama, no sé. Pero esto sucede. Y el conflicto del pintor también tiene que ver con eso, no solamente pintar y todo lo que estamos hablando, sino el conflicto entre la relación de uno y el mundo, o uno y el dinero, o uno y el poder, y eso está presente y atraviesa todos los cuadros de alguna manera. Es la mitad de la lucha, es eso. Porque en Cézanne también, lo que pasa es que el padre era banquero, pero también, hasta que no le dejó su herencia, él tenía ese conflicto. Había un deseo también de entrar a ese mercado de los pintores, no es que el pintor quería quedarse fuera. Goya estaba orgulloso de ser un pintor de la corte, y a la vez tenía un conflicto. Y ahora creo que el conflicto es más fuerte todavía. Y bueno, eso también es arte, es parte del arte. Sí, Sí. Carlos. Como en esa relación conflictiva en la que se juega la supervivencia del artista, y también en un arte como la pintura que necesita insumos caros, ¿no? No es lo mismo escribir, que necesitas un papel y un lápiz o una computadora, que pintar, que Sí. necesitas insumos. ¿Cómo juega? Porque no lo entiendo, en ese mercado del arte, aquellos que de alguna manera son como intermediarios, como el crítico, o como por ejemplo en los museos o galerías, quien selecciona, ¿cómo funciona eso? Porque lo veo a quien no, como yo, o como tantos que no estamos en ese mundo, preferiríamos la mirada directa del artista y ningún intermediario, ¿no? Sí, pero bueno, lo que pasa es que el pintor, por su misma característica, sobre todo si lo hace con cierta intensidad, es bastante difícil que él pueda gestionar su venta de cuadros por muchas imposibilidades, sobre todo porque está como volcado más para adentro, no hacia afuera. Los mejores que han gestionado esto hacían pintores que estaban constantemente socialmente manejándose muy intensamente. Lo que pasa es que casi eso medio va en contra del mundo del arte, y ojo, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de países ricos, como Estados Unidos o Francia o Inglaterra, Holanda, qué sé yo, donde hay un sector que consume más arte. El sector ese es más grande, cuando el mercado es más pequeño es más complicado. Y estamos hablando que los que compran cuadros no es la clase media, o es la clase media alta para arriba. Y en estos momentos del mundo, esa clase media alta no es la más culta que hay. Y esto lo vemos todos los días. Entonces ahí está un poco la moda, y ahí intervienen los críticos, y los críticos tienen que ver con los medios. Que salga en un diario, que no salga en un diario, también tiene que ver con lo que uno hace, con la moda, y con lo que está funcionando en ese momento, que en general ¿cómo se llama? Viene de afuera. Lo que se usa y no se usa no lo determinamos nosotros. Viene ya bajado de los centros más importantes. Y acá se busca la versión local de alguna manera.
Entonces lo que se adapta a eso, bueno, entra un poco en cierto entorno cultural, digamos. Hay como un mundo cultural que determina. Entonces, esos intermediarios, lo ideal para un pintor, para cualquiera, te va a decir es que alguien haga esa gestión. Tener un galerista importante que le venda los cuadros y que no le moleste, que le dé la platita y no moleste. Pero bueno, eso es un mundo de fantasía. No sucede así. Y también tiene que ver la galería y el tipo de obra. No todas las galerías son iguales y el tipo de obra que manejan tiene que ver con su público. Y el intermediario ese, que es el galerista, tiene que ver con su público. Y el crítico responde a una determinada ideología. Yo hablo de esto y no hablo de esto. Y si hablo de esto porque me interesa posicionarme en este lado, que en general hoy en día es bastante obvio que es el lado de la cierta modernidad, que es la línea homogénea que viene de afuera. Entonces lo que se aparta de eso, esto se ve en el arte argentino. La pintura que no es clasificable en los lineamientos internacionales no está bien vista, como la pintura del Grupo de la Boca, que es para mí la pintura más grande que produjo Argentina, la Neri, Pictórica, y como no entran los lineamientos de vanguardia de principio del siglo, no lo pueden encasillar, entonces es medio ninguneada. Entonces son un montón de factores, de consensos buenos y consensos malos. Y entra el gusto también, es un tema de gusto, es un tema de consensos culturales, es un tema de críticos, es un tema de medios, es un tema de poder, es toda una conjunción de cosas, no hay una respuesta, es como si uno hablara del país, porque le va mal o porque le va bien, no hay una causa sola, es como multicausal. Eduardo, o sea, no tengo Néstor Barrio pregunta. Sí. Néstor Barrio pregunta, ¿tus collages y pinturas se conservan bien? ¿Te preocupa la perduración de tus obras? ¿Qué piensas del arte efímero? Y el arte efímero no me interesa el arte. Si es efímero y desapareció, qué sé yo, a menos que me diga se quemó la menina. Bueno, sí, desapareció. No me interesa el arte efímero. O puede tener otro tipo de validez, no que a mí me interesa. Yo amo la pintura. Es como si vos me dijeras, a mí me gusta la poesía. Y la pintura, su característica es que no es efímera. Es que está hecha para perdurar. De hecho, el tema de la pintura también tiene que ver con la perduración, qué tipo de materiales se utilizan, cómo se utilizan. En general no hago aberraciones como para que las he hecho de apresurado, pero en general no lo hago para que no permanezca. Igual de permanecer o no, no lo va a decir yo, lo va a decir el tiempo, nada más. No mi deseo, pero nadie hace pinturas para que no permanezcan. Pregunta Silvina, Sara Silvina, ¿el amaneramiento es una especie de deshonestidad a la obra misma? Supongo que sí, nunca lo pensé deshonestidad, pero sí, lo contrario sería ser honesto con uno mismo, lo contrario al amaneramiento. Se me ocurre que si uno hace con honestidad, que es muy difícil, en general yo lucho por eso, que no lo consigo, pero lucho por eso, que sea... Honestidad quiere decir que sea de adentro, de lo más adentro de uno. Pero ese adentro de uno está filtrado por todo lo que uno vio, o sea que no es tan adentro. Porque yo acá estaba mirando cosas cuando hice esto. O sea, es de adentro, pero no sé si de lo más profundamente adentro. Si no, tendría que ser algo auténticamente mío y yo lo reconozco y lo veo, pero no lo siento tan auténtico como yo desearía que sea eso. Gabriel pregunta, ¿en cuánto tiempo terminas una pintura de 2 metros? ¿Cómo manejas los tiempos de secado con tanta carga de material en óleo? No, los cuadros de 2 metros son estos que son collage. Y el tiempo es relativo, puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser más, porque por ahí lo dejo, porque también el tiempo uno lo deja y lo va viendo, y después va corrigiendo y lo deja dado vuelta 2 semanas y después lo da vuelta y dice, bueno, lo continúo, porque con la vista renovada uno ve más claramente
determinadas cosas, con la vista limpia, después de darlo vuelta al cuadro. Entonces no hay un tiempo específico. Hay cuadros que de rápido, de pintura, que puede estar hecho en 20 minutos, y otros que están hechas, que sigo haciendo y que no los terminé hace años, porque veo que hay algo y que todavía no emerge, o sea que el tiempo es relativo. A veces es rápido, y si es rápido, a veces sale mejor. ¿Sigo leyendo, Sí, Graciela? sí, como Sí, quieras. sí, por favor, sí. Muy bien. Hay muchos comentarios. Voy a tratar de darle lugar a todos. Gabriela Alonso y Maximiliano preguntan, ¿hay alguna influencia de Lucian Freud en alguno de tus trabajos? Sí, hay algunos que por ahí no están acá, porque yo acá puse una selección de cuadros nada más. Hay 500 más, qué sé yo. Y hay algunos que hay una influencia, porque también fue para mí una novedad Lucian Freud. Fueron una novedad como acá fue una novedad Giacometti. Cuando hago así con línea, que acá hay mucha línea, yo lo percibo así, recuerdo cuando lo hice, pensaba en Giacometti. Y hay otros que he pensado en Freud. Después sale algo diferente, porque yo en algún sentido lo veo y después me olvido, pero queda algo de eso. Y sí, Freud y Auerbach y Giacometti. O sea, todos los he visto y todos de alguna manera aparecen en los cuadros. O yo lo reconozco, por ahí nadie va a pensar que esto es Giacometti, pero yo pensé en Giacometti. En la pintura de Giacometti. Magda dice, la belleza de un cuadro quizás sea cuando uno siente que se mueve, se integra y viaja, supongo que uno mismo dentro del cuadro. Y bueno, puede Sí. ser. Cuando uno está, sí, cuando está conforme con esa sensación que produce el cuadro, digamos. Cuando uno Fernando, se integra con eso. sí. Fernando Guiber pregunta, ¿te gusta la escuela de Londres? Aglow, Y Freud, sí, Auerbach, Bacon, Hockney. y sí, quizás fue la última escuela importante de pintura figurativa que hubo en el mundo. La escuela de Londres, Aglow y todos esos pintores que los he mirado mucho. Sí, claramente que sí. Pero siempre pensaba, bueno, yo no sé qué piensan de si me importa la materia. En un principio diría que no, porque no estoy pensando ya con las materias, pero sin embargo todos hay materias. Evidentemente eso está más allá de uno, más allá de lo que uno racionalmente piensa. O sea, va sucediendo así. De tu trayectoria de pintura, Eduardo, ¿hay algún periodo Que me guste más. sí, que te guste más, para decirlo así Y qué sé yo. simplemente? Hay cosas que me gustan. Me refiero cuando la obra es más ilustrativa y yo creía que en un sentido era mejor, es peor. Y cuando es un poquito más instintiva y más irracional, de alguna manera funciona mejor. Pero digamos que yo veo mis cuadros, digo, bueno, pero lo ideal es hacer ese cuadro, esos cuadros que uno, no sé, que tengan esa potencia que no consigo, qué sé yo. Pero no sé cómo se hace. O sea, pinto un poco para encontrar esa respuesta, qué sé yo. O esa es un poco el norte, el horizonte. ¿Cómo se hace eso? Bueno, supongo que haciéndolo. Entonces, estos dos últimos que vimos son bocetos, hechos rápido, de tamaño chiquito, y esto está hecho por ahí en una hora. Y dejándose, y acá sí, esto, cuando uno hace una obra de este tamaño, para mí es instinto puro, si no, no funciona. Es entregarse, ahí viene el zen, ¿no? Como disparar la flecha y no saber si das en el blanco. O sea que tirarse un poco la pileta, que eso es lo más difícil y lo que más cuesta, porque uno tiene miedos. Y los tiene constantemente. En estos pequeños, rápidos, como decís vos, Sí. generalmente hay menos figuración, ¿no? Es que, bueno,
Puede ser, no sé, Puede pero ser. ves, esto por ahí me atraen un poco más, me parecen un poco más enteros, me Ujú. parece. O sea, por ahí de lo que hice antes que rescato más. Lo que pasa es que en general porque son tamaños chicos y ahora no estoy trabajando en tamaños chicos y quizás debería para buscar un poco ese instinto, ese tirarse a la pileta. ¿Y los Que creo miedos? que ese, ¿Los miedos a qué son los miedos? y no sé, es lo que tenemos todos. No, porque siempre, Perdón, no son los que incluso tenemos todos, son, los alumnos, viste que sí. siempre dicen me da miedo, ¿no? Y uno Ah, dice, ya sé, sí. bueno, como tratás Bueno, de que lo superen. claro, porque uno dice, te da miedo esto, te da miedo pintar el cuadro y no te da miedo venir al taller con COVID. No te da miedo a morirte, y sin embargo tenés miedo a poner rojo. Yo mismo tengo ese miedo. O sea, no es que me excluyo de eso, pero me río. Digo, qué increíble que tenemos miedo no sé cómo se llama ese miedo, el miedo a expresarse, miedo a poner algo, miedo a ponerse uno, miedo a qué sé yo, ¿no? Y tendrá que ver con todo lo que a uno le importa. Y entonces lo importa también a la misma medida o el miedo está en esa medida de lo que a uno le importa. Claro, uno pone mucho. Claro. Por ahí es eso, no sé, porque en general la gente tiene miedo, decir, uno racionalmente, cuando uno dice eso, dice, pero qué cosa, qué raro, dice, no que uno tenga miedo a un color y no tenga miedo a cruzar la 9 de julio. ¿No? Dice, qué raro que es esto. Claro. Y sin embargo es así porque vos me lo decís y a mí me dicen lo mismo. Y yo digo, ¿qué pasa? Y yo siento lo mismo. Ahora sé que con el miedo no, evidentemente si uno no se tira la pileta, que es lo más difícil, y lo que uno intenta constantemente, que es luchar contra el miedo, porque no es que ya no tengo miedo, tengo el mismo, solo que bueno, sé que no sirve. Ese tirarse a la pileta implica un riesgo. Y Y eso un será lo que riesgo, da no sé cuál será miedo. el riesgo, claro, no sé cuál es el riesgo, no lo tengo claro, no sé, pero sé que está presente constantemente en todos, el miedo, Sí, ¿no? según Eduardo, algunos es el miedo al cliché, como a repetirte, ¿no? O a no estar Eduardo, No presente. sé, sí, Eduardo, has hablado mucho, insistido en dejarse llevar en el instinto, en la búsqueda, en superar los miedos, en entregarse a ese impulso. Ahora quiero preguntarle al educador, al que tiene un taller y enseña pintura, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo enseñás el camino para llegar a ese momento en que hay que soltar las riendas y dejar que el caballo corra, digamos, ¿no? Ah, bueno, sí, es todo un tema la enseñanza. Porque en general uno tiene una manera de ver las cosas, tiende a enseñar una manera de ver las cosas y yo trato ahora, sobre todo ahora en la pandemia que estamos usando Zoom, y que tengo que usar nada más que la palabra, que la persona, no sé, haga lo que sienta y en base a eso, o sea, que mande todo lo que tenga que mandar sobre la superficie esa y después, bueno, mirá, esto no funciona, este color, esto. O sea, desde el mismo instinto de la persona y a través de su propio ojo que vaya entendiendo qué funciona y qué no funciona de eso, en relación a sí mismo, a su deseo. Y esto es muy difícil, porque a la vez también hay que enseñar los valores, porque no se puede construir sin valores, no se puede construir sin geometría, sin observación, no se puede pintar sin conocer a Picasso o sin conocer a Leonardo, es muy difícil. No hay pintura, no existe medio no hay ¿cómo se dice? Cuando uno se enseña a sí mismo, autodidacta, no sé si existe el autodidactismo en esto porque Van Gogh era relativamente autodidacta, no era autodidacta, que quizás sería un ejemplo que a veces se pone. Primero que iba constantemente en los museos y tuvo, de una manera no académica, tuvo enseñanzas de colegas y de otros pintores. O sea, no sé si existe el autodidactismo. Entonces, por un lado hay una enseñanza
que tiene que hacerse, y por otro lado eso no tiene que ser tan, no tiene que ser castrante, qué sé yo, tiene que permitir que surja el deseo del otro. Yo esto lo estoy planteando ahora. Ahora lo tengo un poco más claro en mí que ese sería el objetivo, ¿no? O sea, sí es difícil, porque puedo decir, bueno, libertad total. En un sentido es lo más deseable, y en otro sentido, libertad total hay que tener ciertos conceptos, si no, no sirve para nada la libertad total. No hay libertad total. O sea, es como si uno dijera jugar al ajedrez, mover las piezas como quieras. Dice yo, bueno, esto a través de la historia esto se ve muy claramente, ¿no? Entonces es esa combinación entre enseñar y dejar que el otro vaya libremente. No hay una respuesta, como no hay una respuesta en cómo se pinta un cuadro. O sea, se puede, yo en general corrijo en función a lo que no funciona del cuadro. No me interesa si es figurativo, no figurativo, temático, literario, si está sacando una foto, no me interesa eso, me interesa que eso que está mostrando, ese organismo funcione, nada más. Y para eso utilizo recursos de la historia del arte, para ir mirando, mira cómo hace esta persona. Y en eso el Zoom tiene una gran ventaja, que puedo ligar con imágenes de la historia del arte. Bueno, si quieren seguir con las preguntas. Aquí hay... Fernando vuelve a preguntar si te gusta la obra de James Bland. Es un pintor inglés, sí. En este momento, en todos los países, aparecen pintores como fuera un poco del margen, de la centralidad, de la homogeneidad cultural que hay ahora. Entonces hay mucha gente que está trabajando bien en todos los países del mundo, que aman la pintura y quizás son más de lo que nosotros creemos. Lo que pasa es que en general no tienen difusión por todo lo que hablábamos antes. Tiene que ver la moda, tiene que ver lo político, tiene que ver lo cultural, tiene que ver un montón de cosas que no tienen nada que ver con el arte. Entonces sí, me interesa. Y muchos otros que hay por el mundo. Gente que está trabajando, tratando de crear su propio lenguaje en el campo de la pintura, y con un sentido. Existe eso. De hecho, en estas charlas nosotros queremos incorporar también pintores de España, como la otra vez hicimos dos charlas con dos pintores españoles, porque yo no creo ni en las diferencias ni de religión, ni de raza, ni de género, ni de países. O sea, hay una patria que es la pintura. Yo pertenezco a esa patria, entonces me interesa todo lo que pertenecen a esa patria, indistintamente de su género, raza o país. Respecto del riesgo, Mariel dice, cuando veo alumnos con miedo le digo que no están haciendo una cirugía cardiovascular. Bueno, es lo que decía, no está cruzando la 9 de julio. Claro. Es verdad eso, es verdad. Sí. Y Adriana de la Torre dice, pregunta, ¿será el riesgo de no encontrarse? Y Magda comenta, miedo a exponerse, uno siente que abre su mundo interior. Yo diría al revés, que el riesgo es a encontrarse. El miedo es a encontrarse, no a no encontrarse. Porque estamos cómodos en cierta ignorancia. El riesgo por ahí es que aparece uno de alguna manera, y eso a veces, no sé de qué manera, y ese por ahí tiene que ver con el miedo. Después Sara Silvina dice, ¿y no te encontrás con una ignorancia del lenguaje de la pintura para poder dejar surgir el deseo? ¿O pérdida cultural del lenguaje del dibujo y la pintura? Pero es que yo nací con lenguaje y creo en el lenguaje como creo estamos hablando, eso es un lenguaje, y la pintura tiene un lenguaje. Lo que pasa es que es un lenguaje diferente. Es un lenguaje, es como que ese lenguaje, como un poco el ajedrez, bueno, es infinito, pero hay un lenguaje, hay una manera. Lo que pasa es que es muy difícil, no es la comparación exacta, pero hay una manera. El cuadro tiene que ser una superficie organizada, y yo necesito herramientas para eso. Si no las tenés, es muy difícil sin herramientas construir. Es como si uno dijera, viene un hombre del futuro y la humanidad desapareció, bueno, es un coche.
Y es muy difícil que lo pueda hacer si no conoce todos esos procedimientos, ¿no? Si desconoce el sistema de construcción de una fábrica, digamos. Es muy difícil. O sea, lo que pasa es que el lenguaje es algo bastante... O sea, existe y es infinito. Y está todo y es infinito. O sea, porque esa combinatoria... algunos más hacen hincapié en el color, la forma, la combinación es infinita, o sea, el lenguaje es infinito, no es una cosa, y no está predeterminado. Y el genio es el que con esos pocos elementos puede construir algo nuevo, una imagen nueva, algo diferente, qué sé yo, ¿no? Sí, también Eduardo, como que sin lenguaje no hay arte. Con lenguaje, el lenguaje no garantiza que haya arte, pero sin lenguaje no está la posibilidad tampoco. Y no está la posibilidad. No sé, el lenguaje solo no garantiza, porque se puede caer en una cosa más bien ortodoxa, fría, o prehecha, o sometida a un cliché, qué sé yo, pero sin lenguaje, o sea, como en el arte, todo está en una cuerda floja, digamos, en un equilibrio muy inestable. No hay una opción, no hay, como en la política, no hay esto es mejor que lo otro, esto es un poco mejor y un poco peor, qué sé yo, todo es una mezcla de lenguaje, es una mezcla distinta y es una mezcla también de cagarse en eso, qué sé yo, es todo eso. Eduardo, para quienes no somos del mundo de la pintura o somos ignorantes en ese mundo, pero nos impresiona o nos sentimos afectados, conmovidos por eso, a mí hay una pregunta que siempre me interroga por dentro, es ¿cómo elegís un Carlos, no se color? te escucha. ¿No se escucha? Sí, sí, ¿Ahora? escucho, sí se escucha, sí, cómo elijo los cuadros. Estaba diciendo que, bueno, un cuadro te impresiona, te conmueve, y la pregunta Sí. es, ¿cómo elegís poner un color y otro? Y a veces un color, recién estábamos viendo un cuadro y Graciela hizo un zoom sobre ese cuadro, y hay una serie de colores unos al lado del otro. ¿Es tu ojo, tu Sí, intuición? ¿Hay una lógica? no, ¿Cómo es eso si no para hay mí que es lógica una no hay cuadro. maravilla? Mm. Si no hay lógica, no hay cuadro. Lo que pasa es que no es una lógica que yo digo, bueno, ahora voy a poner esto, pero evidentemente tiene que ver con la experiencia y el aprendizaje, con saber que son los complementarios. Y uno se deja llevar, y el instinto a veces conoce más que uno, pero sí hay lógica, no hay instinto y hay lógica, y hay improvisación, pero hay Bueno, y hay un orden, hay un entrenamiento en el ver también, ¿no? claro, un Porque, entrenamiento. Porque pintar es eso, es un entrenamiento profundo, no un entrenamiento de imitación, un entrenamiento ilustrativo, un entrenamiento del ver, de entender la forma, de ver en profundidad. Ese sería el entrenamiento. de ver más abstracto que por ejemplo, no ver una pierna, sino ver una forma. Claro. Sí, antes es una forma que una pierna. Mm. Ahora de golpe el instinto te dice, bueno, ahí pone uno más cálido, qué sé yo, pone un azul por acá, pero ya hay un aprendizaje, hay un ejercicio del color, entonces no es algo tan azaroso, digamos. Hay azar y hay un aprendizaje anterior y hay una intuición. De todo eso es la pintura, porque Leonardo decía, la pintura es cosa mental, y tiene razón en algo. Yo hablo de instinto, pero la pintura, el cerebro es un poco un procesador que organiza eso, que organiza el instinto, que organiza la superficie, pero no es puramente instintivo. Pablo Van Gogh no era un instintivo, era un instintivo, y si uno lee las cartas era un racional. Era un tipo que pensaba en términos de colores, que lo pensaba racionalmente. Entonces, ¿qué es la pintura? Es mano, es cerebro, es corazón, es todo eso. Por eso es tan difícil. Y ahora le pregunto a los dos, de cara al espectador, al que ve, al que contempla el cuadro, ¿podría decirse que la pintura nos enseña
a mirar, nos educa el ojo a ver no solo el cuadro, sino el mundo mismo. Bueno, había un amigo que me decía que entendió el desnudo femenino con Modigliani, por ejemplo. Sí, a mí me educa, sí, es educativa, en un sentido profundo. Sí, claro. Sí, para mí, un pintor cuando llega a poder expresar su mirada sobre el mundo, nos hace descubrir ese mundo. Si yo Sí, pienso, claro, en el mundo de Giacometti, por ejemplo, o en el mundo de Bonnard, o tantos mundos que están todos juntos en el mundo real, ¿no? Pero cada pintor parecería como que tira un cierto tipo de red como para pescar un aspecto de ese mundo. Y entonces al ponerlo así de esa manera tan aislada o subrayada, hace que lo veamos a veces por primera vez, muchas veces por sí, primera vez. por ahí uno descubrió el paisaje francés por el impresionismo antes que verlo. Claro. Y yo iba a Francia y decía, uy, mirá cómo imita el impresionismo. ¿No? La naturaleza imita, ¿cómo es? La naturaleza imita el arte. ¿No? O el mismo desnudo, qué sé yo, uno lo entiende, a veces mirando entiende, digamos, entiende esa forma más en un cuadro, ¿no? Porque está ordenado de alguna manera. Porque es ¿No? elegir, es esto que decías al principio de elegir, al elegir queda algo muy en primer plano, muy destacado. Y elegir es una de las palabras clave del arte. Eso es lo que tiene de agotadora el arte, que uno tiene que estar todo el tiempo tomando decisiones. Es como, digo la política, porque la política es muy claro, es todo el día tomar decisiones. Bueno, en el arte de alguna manera, solo que en el arte no jode a nadie, digamos, más que uno mismo. Hay como un juego entre la decisión y el instinto, ¿no? Sí, Es una pareja difícil de llevar, ¿no? exactamente. No hay una solución, por eso no hay una manera de enseñar, no hay una verdad que diga, bueno, es esta y vamos por acá. Siempre es una tensión que no tiene resolución, que siempre, bueno, es instinto, es aprendizaje, es un montón de cosas. Sí. Que todas se juegan simultáneamente, porque en la pintura se juegan todas en el mismo tiempo. O sea, son las decisiones, es el instinto, y después viene la mente y corrige y ordena y dice acá pongo esto y saco esto, y después el instinto que dice no, pone esto más para acá, y ahí vienen las decisiones. Y todo el tiempo son decisiones. Eso por eso la gente a veces pinta y se cansa, porque la actividad física es más la actividad mental lo que cansa. Coti levantó la mano, no sé si quieres prender tu micrófono y preguntar. Así que toquen y pregunten. Yo no estoy leyendo, no leo mucho los mensajes, después díganme. No, Porque... yo los leo, tranquila. Pero Sí. yo no había prestado atención, Laura me advierte que Coti levantó la mano para Sí, hablar. Puedes prender el micrófono sí, no tocar sé una tecla creo que es para sí, hablar. no sé si estás por ahí. Quizás se tuvo que retirar. Después, Toqué sin... Sí, Roxy dice, el lenguaje no quita la expresión y tus cuerpos expresan, muchos de los hombres y mujeres de hoy son muy contemporáneos. Después voy bueno, ahí, seleccionando un poquito, ¿no? sí, Maravillosa charla. Bueno, sí. Néstor Alsina, antes de Van Gogh nadie miraba las sillas de mimbre y de madera. Rubén te pregunta, ¿Puede ser? Sí. Rubén pregunta, ¿quiénes son tus compañeros de ruta? Y bueno, una es Graciela con la que estoy hablando. Después muchos pintores que de hecho hicimos charlas y vamos a hacer charlas, porque siempre los pintores, aunque pensemos diferente en muchas cosas, tendemos a, como que el amor por la pintura hace que hasta de diferentes ideas políticas, de todo, y en general no tiene nada que ver y siempre nos une algo más allá de eso que es el amor por la pintura. Y coincidimos porque a veces hay pensamientos políticos radicalmente diferentes.
¿no? Entonces somos, y siempre terminamos juntándonos, incluso sin conocernos. Terminamos de alguna manera o amigos por Facebook, o terminamos juntándonos, o tenemos todos amigos en común. Y alguien sube tal cuadro de algún pintor que le gusta y tiene que ver con lo que a uno le gusta también. Hay como una especie de cofradía, hermandad o no sé qué, internacional de la pintura. Con pintores de diferentes países estoy hablando, desde Israel, Francia, pintores árabes, qué sé yo, de todos lados. Y se produce esa especie de cofradía extraña, de comunidad, que a mí me gustaría que Facebook también sirviera y de alguna manera sirve para unir eso y esto que decimos de charlas entre pintores, expandirlo más por todos lados. El único tema por ahí es el idioma, ¿no? Eduardo, si tuvieras que ir hacia atrás en tu vida, ¿dónde está el punto en que nació el pintor? Bueno, uno sí, la respuesta podría ser, bueno, es así, ya antes de nacer ya uno es pintor, digamos, de alguna No, no manera. sé, Pero no, eso no lo sé. que, Yo sé que en mi casa había algunos libros de pintura y me gustaba mirarlos y empecé a ir a algún taller de la familia, digamos, de algún pariente. O sea, te va atrapando. No sé por qué a algunos se le da por lo visual, así como a otros, qué sé yo, a tu hija Graciela escribe, qué sé yo, se le da por la palabra, digamos. Eso no sé por qué es. Tendría que ver qué importancia tiene la mirada en uno. De hecho, para mí la mirada o el ver, tiene mucha importancia. Parece ridículo, pero el ver. Y hay otra gente que por ahí mira más, la pintura les es más ajena y queda atrapada más por el lenguaje, por la palabra, otros por la política, qué sé yo. O sea, no hay una respuesta. Sí hubo digamos, un entorno que por ahí facilitó un poco eso. No sé si se podría dar de otra manera, qué sé yo. También a veces es el placer, ¿no? Cuando uno encuentra el placer de pintar. Bueno, sí, obviamente que está relacionado con el placer y con el deseo de hacer algo de eso, o de imitar algo de eso que uno vio y le atrapó y dice, yo quiero hacer eso, ¿por qué? No sé. ¿No? creo que es Néstor Barrio que pregunta también, amo la regla que corrige la emoción. ¿Podría ser tu lema? Bueno, la frase completa es de Braque, dice, amo la regla que corrige la emoción y la emoción que corrige la regla. Está bueno. Por eso, ahí se sintetiza todo, como diciendo, no es esto, ni es esto otro, es todo eso. Como que en algún momento la regla, ¿viste? Cuando uno termina de pintar, ahí viene la regla y dice, no, pero este color está muy saturado, ¿no? Y al principio por ahí uno trabaja más con la emoción, más directamente, y pone lo que se le canta. De manera casi antitécnica, voy a poner este azul y no, y la razón diría, no, eso no corresponde. Entonces esas dos reglas son las dos las que funcionan. Sí, y eso tal es vez lo que tiene el arte. Y en algunos pintores, digamos, se apoyan más en la emoción y otros se apoyan más en la regla. Claro, pero siempre están las dos. Por ahí desigualmente, pero están las dos. No hay pintor irracional, no hay pintor tonto, no hay pintor que no ejerza la inteligencia. Nosotros asociamos a Van Gogh con el pintor de la emoción, y uno lee las cartas de Van Gogh y las cartas de un hombre inteligente y racional. O sea, el Van Gogh loco cuando estaba internado, pero cuando no estaba internado era muy racional. Y a la vez tenía una pasión extraordinaria, ¿no? Y un sentimiento hacia el color extraordinario. Cuando estaba en un periodo de ataque, de brote, no pintaba. Claro. O sea, por eso tampoco se puede pintar. Ya los pintores no pintan borrachos. Puede ser alcohólico, pero no pinta borracho, porque no puede ejercer el control sobre el trabajo. Y era podrían, y qué sé yo, sería borracho, pero cuando pintaba, ¿no? Porque es un tema de control de la imagen, no se puede, no se puede. Es técnicamente imposible. Por ahí en otras actividades sí, en esta no. Bueno, ya estamos en hora, creo, lamentablemente. Sí, bueno.
Y la próxima Muchísimas seguimos gracias. con Graciela. Con Graciela. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Graciela, y a todos, a todas. En 15 días entonces, y el viernes próximo, no el otro, Bueno, nos volvemos a encontrar en Pintores por Pintores y les haremos llegar también para el recordatorio del encuentro. ¿Les parece bien a todos? Buenísimo, bueno, muchas gracias gracias. a todos. Bueno, Gracias Muchas por los terminamos. gracias, participantes. Gracias a Eduardo. todos, gracias.